¿Qué tal, mis hermanos? Pues gracias a Dios nos encontramos eh, tomando la primer clase acerca de contexto cultural aplicado a la siembra de iglesias. En la sesión pasada tuvimos la introducción, la lectura del plan de estudios y bueno, este día entraremos en materia. También hemos visto ya en el ejercicio anterior cómo en la Biblia está manifestado de diversas maneras la presencia del asunto cultural a lo largo de toda ella y a lo largo de muchos temas. Y el día de hoy nuevamente quisiera mencionar, perdón, un pasaje en donde concretamente el Señor aborda este tema. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en Levítico capítulo 18. Y bueno, estamos aquí en una sección de la ley en donde el Señor está estableciendo el comportamiento correcto del ser humano y obviamente pues la ley tiene el propósito de cumplir, tiene un propósito bilateral de establecer una buena relación entre hombre y Dios, pero también establecer una buena relación como sociedad. Entonces, en eso se secciona las 602 o 605 leyes o 607 leyes, dependiendo de cómo las subdividan los estudiosos, ¿no? Que se encargan los expertos biblistas. Pero aquí yo quisiera traer, bueno, permítanme primero leer esta parte y traer al asunto sobre la mesa este asunto de la cultura. Voy a dar lectura a la versión nueva internacional, ¿no? Dice desde el versículo 1, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Y entonces empieza a hablar acerca de las relaciones, relaciones íntimas en un primer momento y también las relaciones, bueno, también íntimas, pero bajo otras circunstancias, las ordinarias y las extraordinarias. Por ejemplo, durante el periodo menstrual, con personas idólatras, con personas que están eh, eh, en una relación homosexual también, él lo presenta así. Y finalmente en el versículo 24 vuelve a decir, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes de ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominaciones, las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, este pasaje es muy rico en el tema que nos ocupa en este día porque está hablando el Señor del comportamiento. Está hablando de sociedad o de sociedades, porque una sociedad es su pueblo, una sociedad adherida es el extranjero que viene a formar parte de su pueblo, del Israel, lo que se le llama el Israel étnico, y también está hablando de las sociedades que precedieron y también
las que están en ese momento como habitantes y que va a arrojar. Aquí todavía no venía la posesión de la tierra, pero nuevamente en Números vamos a tener pasajes semejantes y también lo vamos a tener en Deuteronomio cuando se le entrega a Josué la tierra y en pasajes también de Josué ya cuando han tomado posesión de la tierra, cuando ya han vencido en las batallas distintas ante los pueblos o las sociedades que habitaban. Otra vez el Señor empieza a advertir. Primeramente empieza a prevenir que hayan situaciones que atenten contra lo que ya está establecido por parte de él, pero también empieza a advertir qué va a pasar si el pueblo llega a contaminarse, ¿no? Si una de las principales cosas que trata ya en Josué es la idolatría, ¿no? Que no se inclinen ante otros dioses, ante los dioses locales. Y en algunas ocasiones, pues ustedes podrán, en los cursos de Antiguo Testamento, en los cursos de Biblia, podrán ver el simbolismo que tiene las batallas, la forma en la que Dios lleva a la victoria a su pueblo con ciertas sociedades o con ciertos grupos que habitaban. Entonces, algunas de ellas están directamente relacionadas con lo que el Señor califica como abominación. Entonces, bueno, en esta versión claramente el término que se utiliza es costumbre, pero en la versión 60 este término se traduce como hacer así. No hagan como los que están aquí, no hagas como hacen todo el mundo, así hacen todo el mundo. Esa es la traducción literal del término hebreo que se está utilizando. Y en el Antiguo Testamento tiene 40 ocurrencias, es decir, tiene su importancia este término. Por ejemplo, lo que estudiamos en la sesión pasada respecto al pasaje de Jacob y sus dos bodas, cuando él reclama porque no había recibido a Raquel, pues llega su suegro y le dice, es que aquí en nuestro lugar no se hace así. Ese es el término. Y en Reina Valera, Valera 60, ustedes podrán encontrar esa expresión, hacer así, o en este lugar no se hace así, o como se hace en el lugar. Esa es la traducción literal. Entonces, pues vamos ahorita a estudiar cómo algunos términos importantes que se requieren conocer para poder adentrarnos en este tema. Lo que quiero dejar claro con esta lectura es que el asunto cultural es algo de lo que Dios se ocupa y lo hace desde diversas maneras. En el Nuevo Testamento también encontramos varios ejemplos, por ejemplo, alguno de los más notorios es cuando Pablo llega a Atenas y él observa qué es lo que el ambiente y empieza a ver todos los altares que había a los dioses y entonces él hace uso de eso y dice, bueno, veo que ustedes son hombres de fe y que tienen un altar al Dios no conocido y pues a ese es al que yo vengo anunciando. Entonces, bueno, ya lo podremos ver en alguna otra ocasión. Quisiera empezar definiendo qué es cultura. He leído algunas, pues no sé si críticas o tendría que decir netamente oposiciones de parte de grupos religiosos. Algunos de ellos se hacen llamar evangélicos. En alguna ocasión he escuchado a gente de denominación bautista también, decir que la iglesia no puede ocuparse de la cultura, que no debe ocuparse de la cultura porque es algo que no es de Dios. Entonces, uno de los objetivos de este estudio es que podamos nosotros con concreción saber qué es cultura y ver también la trascendencia que tiene en términos del desarrollo de la misión, del cumplimiento de la voluntad de Dios hacia el mundo, porque es algo que ya tenemos cada uno de nosotros, que ha sido aprendido de tal forma que ahora ya es intrínseco, que brota ya
desde nuestro ser. Y eso va a permear o a repercutir o a trascender en todo lo que hagamos. Y a medida que vayamos tocando los tópicos de este tema, podremos identificar a qué me estoy refiriendo en este momento. Pero una de las ideas equívocas que se enseña acerca de la cultura es que la cultura viene de la palabra culto, y que la cultura es mala para el cristianismo y que es diabólica porque está relacionada al culto a los ídolos. Esta es una idea equivocada, es totalmente erróneo. La palabra cultura viene del latín cultus, que significa cultivo. Perdón, los expertos antropólogos que han estudiado los inicios del uso de este término, y junto con su etimología, pues concluyen en dos vertientes. Una de ellas dicen que tiene que ver con el cultivo y las culturas primarias o primitivas que empezaron a dominar la tierra y que empezaron a trabajar en función a la relación con la tierra. Y entonces, a partir de esa relación con la tierra y su función en ella, empieza a determinar todo lo que ellos eran en su entorno, en su ambiente, su comportamiento, sus hábitos, todo eso. Eso dicen un grupo de expertos. Y el otro grupo de expertos dice que tiene que ver con el cultivo del ser, que es una siembra, una alimentación o nutrición de la tierra, que es el ser humano, para poder cultivarse, para poder hacerse una persona culta, decimos nosotros, ¿no? Ese es un término que utilizamos para una persona que sabe mucho. Les decimos también es personas de mundo, de mucho mundo, no en el sentido que Pablo utiliza el mundo como carnal, terrenal, pecaminoso, dado al placer, este sentido helénico también, ¿no? De la orientación al placer que los romanos tenían del mundo griego. Entonces, no se refiere a eso, sino que se refiere a que es una persona experimentada en muchas áreas y también que ha conocido muchos lugares. Entonces, bueno, esta otra idea, este otro grupo de expertos se prefiere pensar que el cultivo no es una relación, que viene de cultivo porque no tenga una relación estricta o literal con la tierra, sino con la acción de estar invirtiendo e introduciendo elementos nutricios en el organismo, en la persona, ¿no? En su mente, en su corazón, y de esa forma pues se hace una persona culta, de donde se puede cosechar de mucho. Es decir, una persona culta desde esta perspectiva no está limitada en sus hábitos, en su comportamiento, en su ideología, a creer que su mundo es el único que hay, ¿no? Que su perspectiva de la vida es la única que hay. Eso, ahorita que veamos en Cosmovisión, esa es una de las características de las culturas rurales o de las culturas que están muy aisladas. Las personas con frecuencia que tienen esa procedencia, difícilmente pueden encajar en otros espacios, porque su mente y su corazón no puede admitir, no puede reconocer y no se puede adaptar a que las cosas puedan ser diferentes. No estoy hablando de un asunto de género, por ejemplo, o no estoy hablando del posmodernismo, o de estas corrientes filosóficas en donde han hecho un mal uso de la tolerancia y de las diferencias para validar cosas que la Biblia concretamente llama como pecado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas que no tienen que ser calificadas o cualificadas a partir de la moralidad, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Es pecaminoso o es santo o agradable a Dios? Entonces, bueno, en conclusión, la palabra cultura tiene que ver no con el culto, no con el politeísmo, ni con la idolatría, ni nada de eso. Tiene que ver con la persona y lo que la persona hace. Hay algunos elementos que conforman la cultura. Se dice que la cultura
son los elementos de comportamiento aprendido. Esto no se trae, no nace, la humanidad no nace con lo que hace en este sentido. No es innata, la cultura es aprendida. Pero no solamente es adquirida externamente, sino que después se interioriza tanto que también se aplica. Y en una última parte del proceso también se transmite. Hay defensa de lo que se cree y después transmisión de lo que se cree, ¿no? Y esto se da siempre dentro de un grupo social. No necesariamente tendríamos que pensar que una cultura sea una nación. Les voy a poner un ejemplo que aquí en el seminario es muy claro. En el seminario, bueno, en este momento tenemos una estudiante que es colombiana, pero de ahí en fuera, todos los demás estudiantes, 40 y tantos, estoy hablando en sistema residencial, en sistema presencial, y de ahí en fuera todos son mexicanos o somos mexicanos, profesores, estudiantes y administrativos, todos somos mexicanos. Pero aquí es todo un mosaico cultural. Porque algunos vienen del norte, otros vienen del centro del país, otros vienen del sur, pero los que vienen del sur no solamente defienden que son sureños, sino que también se subclasifican y dicen, pero soy del sureste, ¿no? O yo soy de la península de Yucatán, no soy de esta parte del sur de México, ¿no? Entonces, ay, hermanos, si ustedes supieran todo lo que aquí se experimenta relacionado a este tema, mientras unos solamente quieren comer con tortillas, piden tortillas de maíz, pero los otros piden tortillas de harina y extrañan sus tortillas de harina, estos son los del norte, pero resulta que los del centro somos más dados al pan, algunos del norte también, al pan de trigo, y entonces queremos pan de trigo. Y otros más del Estado de México no les es suficiente una tortilla de maíz porque la masa la hacen con maíz, pero también le agregan trigo, no harina de trigo, sino grano de trigo. Y entonces con frecuencia dicen, extraño mis tortillas con trigo. Y esto es respecto a la alimentación. Hay otras cosas no tan agradables y no tan fáciles de identificar, como hábitos, por ejemplo. Los del norte, o para no hablar por regiones, hablemos de zonas. Los de las zonas urbanas que pertenecemos a ciudades como México, Guadalajara o Monterrey, o Ciudad Juárez probablemente. También tenemos a gente de... ¿De qué otras ciudades hay aquí? Bueno, grandes ciudades que tenemos, pues todos nos levantamos y es nuestro hábito levantarnos, bañarnos, y entonces, de Monterrey, ¿no? También. Y entonces nos bañamos, nos arreglamos y salimos a trabajar. Pero los que son de zonas de costa o zonas donde hace mucho calor, pero no son zonas urbanas, ellos se bañan en la tarde porque es cuando ellos cuando están más sudados, o se bañan en la noche para que puedan dormir bien. Entonces, mientras para unos el baño es importante para irte bien presentable, decimos nosotros, correctamente tu imagen, tu proyección, tu estética, bien presentable a tu trabajo, para el criterio es ese, para otras personas que viven en otra zona, con otras circunstancias, en otro entorno, con otro tipo de actividades, aunque todos trabajen, no ese es el criterio es el calor y cuánto están sudados. Pero por ejemplo en Monterrey hace calor, tal vez en la Ciudad de México no, pero en Monterrey sí hay una época de mucho calor y las personas siguen haciendo lo mismo. Entonces tal vez en la noche se vuelvan a bañar y dormir frescos, pero no es el criterio, el sudor, sino el criterio es la presentación. Sí, espero estar explicándome, mis hermanos, con todo esto. Lo cierto es que aquí estamos hablando de hábitos, no solamente de costumbres, sino de hábitos. Entonces, quisiera presentarles los elementos que conforman la cultura. Son, en primer lugar, la ideología. La ideología son los conceptos que integran las creencias y las convicciones, la forma de pensar de una persona. Pero en este caso no estamos hablando de individuos, sino estamos hablando de grupos sociales.
Entonces, por ejemplo, para los cristianos, nuestra ideología es cristocéntrica. Y aunque el Nuevo Testamento sea nuestra base como una iglesia cristocéntrica, podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, desde el Génesis, en evangelismo, en la materia pasada, yo exponía cómo desde Génesis 1 está determinado el evangelio. ¿Cuál va a ser la buena noticia? ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Desde Génesis 1. Entonces, para nosotros estamos determinados a partir de esto. Nuestra vida es cristocéntrica, nuestra organización, también somos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que conforman las doctrinas, pues en este caso, por ejemplo, para los bautistas tenemos 20 o 21 o 22, también dependiendo de cómo subdividan algunas de ellas, doctrinas que determinan nuestro comportamiento. Y tenemos principios. Por ejemplo, el principio bíblico dice que la palabra de Dios, las escrituras, son la única regla de comportamiento y de fe, ¿no? Entonces, no hay otro libro profético, no hay otro escrito o un manual para la vida que nosotros le demos validez como palabra de Dios más allá de las escrituras. Y esa es la ideología con la que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo calificamos nuestro comportamiento? A partir de lo que la Biblia enseña. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? A partir de lo que la revelación dice acerca de Dios. Esa es la ideología. La ideología de género también está en un grupo de sociedad, en una sociedad, en un grupo social, que se determina en función, utilizo este como ejemplo porque ahorita está muy en boga, ¿no? Que ellos establecen qué es lo que creen respecto al género. Nosotros también tenemos nuestra propia ideología de género, ¿no? Y es bíblica. Y nosotros creemos que es heterosexual, hombre y mujer, creemos que es en la familia, en el marco establecido por Dios, y cómo empieza la familia, y dónde termina la familia, y cuáles son los roles de la familia. Nosotros tenemos nuestra ideología de género, y lo que ahorita se está llamando como ideología de género es otra ideología de género, pecaminosa a la luz de la Biblia. Entonces, bueno, la ideología entonces es el conjunto de creencias y convicciones, hay diferencia en esto, que tiene que ver con lo que nosotros basamos nuestro comportamiento y pues nuestras actividades y todo lo demás que hacemos, ¿no? Un segundo elemento, hábitos. La cultura está conformada también por hábitos. El ejemplo que ahorita daba acerca del baño está relacionado con los hábitos. Cuando yo entré aquí al seminario, estaba yo con mi compañera de cuarto, era una estudiante que venía de la sierra, y ella, chocamos mucho culturalmente. Ella es muy linda y hasta hoy día cuando nos encontramos con gusto y llegamos a ser buenas amigas, pero culturalmente chocábamos mucho. Por ejemplo, ella no le gustaba bañarse, y al tiempo yo descubrí que no era que ella fuera cochina, porque esa era mi lectura. Esta chica es cochina, no se baña. Y yo la reportaba en prefectura y le decía a la esposa del director y también le decía a la jefa del internado, y nadie podía hacer que ella se bañara a diario. Entonces a veces pasaba una semana y ella se bañaba a la semana. Entonces, en una ocasión cuando ella, bueno, aquí viene otra cosa cultural, ¿no? Ella se molestaba muchísimo porque pues yo iba llegando de mi iglesia, yo venía de México, no sabía nada de estos asuntos culturales, nada de la vida teológica, había muchos tecnicismos que yo no conocía, no sabía, nunca había vivido en un internado, nunca había vivido en comunidad cerrada, todas estas cosas eran nuevas para mí. Así es que yo venía muy yo y muy identificable de mi lugar de procedencia. Mi acento, el tono de voz, también denotaba de dónde venía yo. El caso es que en una ocasión yo me traje del culto de envío que mi iglesia hizo para entregarme al ministerio. Fue un culto precioso y algunos hermanos me llevaron flores.
Entonces, de lo más significativo que fue para mí, yo sequé esas flores. Y entonces me las traje y las tenía yo como reliquias. Entonces en mi tocador, pues yo puse un florerito con alguna representación de esas florecitas. Y cómo le molestaba a mi compañera. Decía que yo metía basura y que hasta la ponía en el tocador, ¿no? Entonces, por más que yo le expliqué, no, son unas flores, mira, estas me las dio la esposa de mi pastor y estas me las dio mi mejor amigo y mi amiga y la secretaria de la iglesia, el hermano tal, y mira, y yo tenía ahí representadas, ¿no? Las flores. Y por más que le explicaba, ella no entendía y decía que yo tenía allí basurita del campo. Entonces, una vez que tuvimos una discusión bastante fuerte porque ella limpió el cuarto y las tiró. Dice que ya la tenían harta y que además se estaban empolvando, ¿no? Entonces, pues que ella no quería eso y pues las tiró. Entonces yo ni siquiera me preguntó y yo no pude recuperar eso. Y entonces pues yo estaba muy enojada y nos hicimos en una discusión. Y entonces allí yo saco lo del baño y lo de los guaraches y algunas otras cosas, ¿no? Que vivíamos ahí en el cuarto. Y entonces allí yo me entero el por qué ella no se bañaba. Resulta que ella es de un pueblo sumamente árido en la sierra. Entonces se camina muchas horas para poder llegar hasta donde ella iba o no sé concretamente cómo sea el asunto. Y además tampoco hay agua. Entonces la gente no se baña, la gente guarda el agua para tomar. Y generalmente el agua que se bebe es agua sucia y está contaminada. Y ellos viven así. Entonces ella sentía culpa de bañarse todos los días y de desperdiciar agua con la regadera, porque además ella se bañaba con cubeta cuando se bañaba. Y pues a mí me impactó mucho. Cuando yo supe todo esto me decía, yo no puedo bañarme y saber que mi gente o que mi familia o que mis padres no tienen ni siquiera agua para beber. Entonces yo comprendí esas diferencias, ¿no? Pero ella también comprendió que para mí lo importante, porque ella después me trajo más basurita del campo, como ella le llamaba, y me decía, ahí está Johnson, dice, tu basurita del campo para que ya me perdones, me dijo así. Entonces ella me trajo algunas flores secas, naturaleza muerta, ¿no? Le llamamos nosotros. Y nosotros, uy, hasta para manualidades la usamos y hacemos arreglos para el baño o hacemos sachet o de estos aromatizantes de pétalos y de hierbas secas, ¿no? Normalmente nosotros hacemos eso, pero ella no podía comprenderlo porque era ajeno a su contexto y ajeno a sus costumbres. Para nosotros lo era, para ella no. Para mí el baño era indispensable todos los días y yo no podía, para mí era impensable presentarme a clases y no estar bañada, no estar maquillada, no estar arreglada. Pero para ella era impensable bañarse todos los días y además con regadera. Esto es un asunto de cultura y está relacionado con hábitos, mis hermanos. Seguramente, si usted está en una ciudad multicultural, pues verá cuánta diferencia de hábitos, o pensará incluso si está casado con alguien que no es del mismo lugar de origen que usted, ha de haber descubierto en esta cuestión de los hábitos un montonal de cosas, ¿no? Que si como comen, que si hacen ruido con la boca, que si comen parados, o que si se come con cubiertos, mientras otros comen con tortillas, o que a uno le gusta todo mezclado en el plato, mientras otros en perfecto orden y además la comida es de varios tiempos, no de uno solo, ¿no? Otros comen en pequeñas porciones, mientras que otros más comen en abundancia y tiene que sobrar. Para algunos, dejar en el plato es cuestión de modales y de educación, una pequeña cantidad, pero para otros es una ofensa el dejar algo en el plato, residuos, ¿no? que podrían representar algún bocado. Todas estas cosas son hábitos y es un asunto cultural, ¿no? Y bueno, finalmente el tercer elemento son actividades. ¿Cómo, cómo este grupo social distribuye su tiempo? ¿Haciendo qué? ¿En qué invierten sus esfuerzos? ¿Hacia qué están dirigidos? Eso podemos nosotros clasificarlo como actividades. Y tenemos de dos géneros, las actividades comunitarias y las actividades laborales. En una cultura, las actividades están determinadas por el mar, por ejemplo, mientras en otras por la industria.
En una cultura todo tiene que ver con la alimentación, la economía, el orden de las familias, el orden de las viviendas, todo tiene que ver probablemente con la alimentación. Pero en otra cultura todo tiene que ver con la comodidad, con el adquirir. En la urbanidad, se da, en zonas industrializadas, esto se da muchísimo. El enfoque está con trabajar mucho para tener. Mientras para tener cosas y tener una vida cómoda. Mientras que en otras comunidades es trabajar mucho para tener comida, para guardar comida, para secar comida y para tener. Y esto está determinado por el entorno, pero son actividades que las sociedades en conjunto realizan. Así es como todos ellos hacen lo mismo. Y nosotros podemos verlo. Es muy extraño que en una sociedad, en una sola comunidad, haya multiplicidad de actividades laborales. Muy difícil. Si ustedes tienen o viven en alguna, tienen un ejemplo o viven en alguna comunidad así, entonces pues será bueno que nos lo compartan, pero por lo regular las actividades laborales están determinadas por sectores. El turismo, la pesca, la industria, lo textil. Entonces, va en función y lo que se cree o cómo se maneja todo eso establece también lo que toda la comunidad va a estar haciendo. Es decir, hay, pues, no me atrevería a decir uniformidad, pero seguramente sí unidad en la actividad laboral, porque esto también implica otras cosas como la productividad y la adquisición de cosas, ¿no? Y las otras, la actividad comunitaria. Hay comunidades en donde las ferias es lo máximo, es el clímax de la convivencia comunitaria. ¿No? Y hay otras comunidades en donde te dejen en paz en tu casa, es lo máximo. Y toda la comunidad hace lo mismo. Entonces, las actividades comunitarias no tienen que ser todas en conjunto, sino que todas hagan lo mismo. Entonces, mientras en una comunidad la gente para todo se aglutina, en otras comunidades para todo se dispersan, pero todos hacen lo mismo. Entonces, pues espero estar siendo clara en este tema porque pues es bastante trascendente. ¿Por qué es trascendente? Necesitamos entender por qué las personas se comportan de la manera en la que lo hacen. Entonces hay muchos factores, por ejemplo, algunos de ellos pueden ser situaciones psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Y eso media el comportamiento. No es eso a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a factores educativos que tienen que ver con la ideología, a factores de hábitos que tienen que ver con el comportamiento y con cómo hacemos las cosas, y tiene que ver con actividades, lo que hacemos como comunidad y lo que hacemos para ser productivos. En ese sentido es en lo que tenemos que entender. Y bueno, la última parte de esta clase tiene que ver con la cultura, tiene que ver con algunas consideraciones básicas para poder nosotros identificar y cuáles son esas situaciones culturales o estos elementos culturales, ¿no? No que conforman la cultura, sino que conforman el estudio de lo que nosotros estamos buscando entender o descubrir o identificar, ¿no? En este caso pensemos en la Biblia y la cultura. Todo asunto cultural que nosotros queramos tratar tiene que pasar por algunos filtros. Creo que el término correcto debe ser filtros. Por ejemplo, la Biblia. Tenemos que pensar en la época o en el periodo. Estamos hablando de un lapso. Es un tiempo en el que al que pertenece o en el que se puede clasificar lo que estamos analizando. Por ejemplo, el Éxodo. Si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, podemos pensar en el periodo del Éxodo o en el periodo del exilio. Y es completamente diferente porque no vamos a leer a los israelitas con Moisés o a los israelitas que conquistaron Canaán que a los israelitas que estaban cautivos y que eran extranjeros en otro lugar y que servían en otro lugar.
O no vamos a leer a los esclavos que estuvieron en Egipto con la gente del Nuevo Testamento que estaba bajo dominio del Imperio Romano. Y los dos estaban en un contexto de opresión, pero no los podemos leer igual. ¿Por qué? Porque es una época muy concreta que nos va a dar información para entender qué es lo que está pasando en ese lugar. El tiempo entonces, el periodo o la época es vital. El primer filtro, cuando nosotros tengamos que leer un pasaje de la Biblia o cuando nosotros estemos pensando en algún personaje, aunque no sea bíblico, debemos de pensar a qué época perteneció y probablemente entender que en esa época estaba pasando algo que responde al planteamiento que esa persona dijo en ese discurso, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo que hablemos de libertad ahora, libertad religiosa, por ejemplo, ahora, a que hable de libertad religiosa un chino. No es lo mismo. Y no es lo mismo que un chino hable de libertad religiosa hoy en día a un chino en la época de las guerras mundiales. No es lo mismo tampoco. Entonces, dependiendo la época y lo que había en esa época, nos va a dar información cultural. Segundo filtro, el lugar. ¿En dónde fue desarrollado el acontecimiento que nosotros estamos estudiando? Volvemos a lo mismo. No es igual el desierto que Babilonia. O, por ejemplo, no es lo mismo, regresando a la anécdota que yo platicaba ahorita con mi compañera de cuarto, no es lo mismo mi procedencia de México, donde estoy en un fraccionamiento que tenía todos los servicios, donde teníamos acceso, el privilegio de tener cosas que eran muchísimo más allá de la necesidad a lo que tenía mi compañera, en una zona árida. Y eso estaba determinando nuestros hábitos. Y estábamos convergiendo en el mismo lugar, aquí en el seminario, y ambas estábamos yendo a ministrar a pueblos, y ambas estábamos recibiendo las mismas clases, pero ella tenía hábitos que eran determinados por el contexto, por el lugar, y yo tenía hábitos que eran determinadas por mi propio contexto y mi propio lugar. De la misma manera, el desierto no va a ser lo mismo lo que las personas de Israel que tenía Moisés pensaran acerca de la alimentación en el desierto que en Egipto. Y ese fue un problema en varias ocasiones, ¿no? De los ajos y las cebollas, el pescado que teníamos. Y se lamentaban. Primero decían, nos trajiste aquí para morirnos de hambre por la escasez que había. Además tenemos que recordar que los hebreos habitaban una de las zonas más fértiles de Egipto. Entonces, pues aún en el estado de esclavitud ellos tenían acceso a cosas que en el desierto, por supuesto, no tuvieron. Ya no tenían el estatus de esclavitud, pero no tenían tampoco acceso a las cosas que ellos deseaban y tan básicas como la alimentación. Entonces, el lugar en donde se suscite lo que queremos comprender, eso es lo que va a darnos información cultural, ¿no? Por ejemplo, Babilonia. Moisés o Josué jamás se enfrentaron a lo que Daniel y sus amigos se enfrentaron, ¿no? O la nobleza de los judíos enfrentaron, porque no estaban expuestos a lo que uno y otro estaba expuesto, ¿no? Entonces tal vez carece de sentido en Babilonia pensar en la serpiente de bronce, pero en el desierto la serpiente de bronce fue vital, porque eso guardó la vida de los hebreos que miraran hacia ella, ¿no? Entonces, pues no tenía sentido, no tenía sentido para la gente en Babilonia pensar en la serpiente de bronce, pero da información cultural, lugar, ¿no? Y finalmente, también tenemos que pensar en el tipo de sociedad que son. No es lo mismo la sociedad hebrea que la sociedad filistea. Sí tienen su propia característica. Los hebreos eran temidos por su Dios, porque el Dios de los hebreos era poderoso, era el poderoso, y luego era el todopoderoso, porque era la suma de todos los dioses.
Ese era el yo soy, el gran yo soy el que soy, la suma de los dioses, porque las sociedades politeístas tienen a una deidad con una función limitada, son finitos. Son deidades que estaban, que tenían poder específico sobre la guerra, sobre la fertilidad, sobre el cultivo, sobre la seguridad o la protección, ¿sí? Sobre el cielo, sobre el agua, el sol, lo que permitía las cosechas. Eran específicos y en donde quiera esa es la deidad. Ahora en nuestro México, o diría yo en toda América Latina, los santos, todo el santoral tiene relación con las deidades prehispánicas en donde todas tenían una función limitada. El, el santo del amor, el santo de las causas perdidas, el santo de los transportistas, el santo de los presos, el santo, hasta los narcos tienen su santo. Entonces, las sociedades están, nosotros podemos identificar aspectos culturales identificando qué tipo de sociedad es. Mientras los hebreos son monoteístas, los filisteos son politeístas. Pero no solamente eso, por ejemplo, la Biblia habla de que había gigantes y que en esa zona estaba habitada por gente muy alta. Entonces, eso les daba poder. Otra cosa, Jericó. Jericó era una sociedad próspera que tenía murallas que brindaban demasiada seguridad y eran emblema de las sociedades urbanas de la época. Y hay que leerlos de esa manera. No es lo mismo a sociedades de las que la Biblia habla, por ejemplo, que eran nómadas. E iban pasando por allí unos madianitas y vendieron a José, a ellos, porque los madianitas eran nómadas. Entonces, el tipo de ciudad, el tipo de sociedad, dice si son una ciudad establecida, una sociedad itinerante o una sociedad bélica, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los aztecas y los mayas eran una sociedad bélica, conquistaban, tenían guerras y esas guerras les daba cautivos, les daba fuerza de trabajo, les daba tributo, ¿no? Y entonces eran sociedades expansionistas. Pero hay otras etnias que no eran así. Por ejemplo, las etnias wixáricas, por ejemplo, son etnias de paz, en donde ellos no van a pensar en quitarle el territorio y el quitarles la fuerza productiva a otra comunidad. O lo que pasó con el comunismo en China y las zonas, mientras en China le llaman casas a las dinastías. La casa tal, disculpen mi ignorancia, la casa tal era expansionista, pero había otras casas que eran parte del territorio chino, por ejemplo el Tíbet, que preferían ser aniquilados a dar batalla, a dar guerra y defender su territorio. ¿Por qué? Porque son unas sociedades de la no violencia. Entonces, entender el tipo de sociedad nos hace entender muchas cosas del comportamiento que tienen esas comunidades. Si pensamos, por ejemplo, en los Estados Unidos son una nación que busca ser imperio en todo el mundo y tener poderío en todo el mundo. Las políticas de los Estados Unidos así están establecidas, esa sociedad es así, ¿no? Pero hay zonas a donde llegan que no piensan de esa manera o cuando hacen convocatorias internacionales para hacer alianzas contra determinadas naciones, hay otras naciones que no participan. Por ejemplo, México. México no es un país bélico. Hay guerras internas, hay guerras civiles no reconocidas, como por ejemplo el zapatismo o los pueblos indígenas, son no reconocidas, hay militarización en el país, sobre todo ahora con toda esta cuestión desde Calderón, donde abiertamente dijo que había guerra contra el narco, esta figura se utilizó para ir mucho a zonas indígenas y pelear otras batallas con otros intereses, ¿no? Más allá del narco. Entonces, pero eso lo tiene México internamente y es parte de la corrupción que México está experimentando en esta época. Otra vez vemos la época, ¿cierto?
pero México no participa en conflictos internacionales. Y lo último lo tenemos con el conflicto con Venezuela, cuando Estados Unidos se pronuncia y dice que va a hacer un llamado internacional para terminar con el presidente Maduro, con las políticas del presidente Maduro. Él convoca a México también y México dice no, ni siquiera nos vamos a posicionar sobre eso, porque México constitucionalmente no interfiere en conflictos internacionales, ¿no? Entonces, pues todo eso tiene que ver qué tipo de sociedad somos. Espero que quede claro, que haya sido, pues haya transmitido con éxito la idea de la cultura, los elementos que conforman la cultura y finalmente, bueno, concluí, ¿no? Que eran los filtros. Y en la Biblia tenemos todos estos filtros que se deben de considerar para poder entender qué es lo que está pasando en la Biblia. Pero finalmente nosotros estamos considerando que esta es una materia práctica y están ustedes estudiando un diplomado en siembra de iglesias y esta clase tiene que ver cómo llegar apropiadamente a las personas con el mensaje de redención y con el evangelio en su totalidad, el plan de Dios para la humanidad. Y si nosotros queremos lograr esa tarea con éxito, pues entonces sabremos mucho que considerar en términos culturales. Muchas gracias, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente sesión.